pueden ignorar, menospreciar y subestimar, pero llegará el momento en que sean testigos de cómo la bendición sigue avanzando sin ellas. La historia se repite una y otra vez. Lo que fue rechazado, lo que fue dejado de lado, lo que se consideró insignificante, termina siendo exaltado. Y cuando eso sucede, aquellos que despreciaron se convierten en espectadores de lo que pudieron haber tenido, pero dejaron ir. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, creyeron que se habían librado de él para siempre. Lo vieron partir encadenado, humillado, sin posibilidad de volver a ocupar un lugar entre ellos. Creyeron que su historia terminaría ahí. No sabían que el mismo al que trataron como si no valiera nada estaba en camino a ocupar el puesto más alto después del faraón. No imaginaron que el día llegaría en que estarían frente a él, hambrientos, desesperados, obligados a depender del hombre al que un día vieron como desechable. Cuando estuvieron ante José, no lo reconocieron. Solo vieron un gobernador con poder, alguien que podía decidir sobre su destino. Pero él sí los reconoció. Ellos lo abandonaron, pero él nunca los olvidó. Hay algo en el juicio de Dios que va más allá de la simple retribución. No se trata solo de humillar a los arrogantes, ni de derribar a los que se exaltan. A veces, el mayor castigo es permitir que sean testigos de la bendición que menospreciaron. No solo se quedan sin lo que despreciaron, sino que deben ver cómo prospera sin ellos. Es la separación inevitable entre quienes honran lo que Dios les da y quienes lo desprecian. El mismo patrón se repite en toda la Escritura. Lo que se rechazó, lo que se dio por perdido, lo que se consideró sin valor, termina brillando con una luz imposible de ignorar. En el libro de Éxodo, los egipcios se burlaban de los israelitas. No los consideraban dignos de respeto. Eran esclavos, nada más. No merecían un trato justo, ni dignidad, ni libertad. Pero en una sola noche, todo cambió. En el momento menos esperado, el pueblo que había sido menospreciado salió en victoria, con riquezas, con honor, con la bendición de aquel que los había visto sufrir en silencio. Aquellos que se rieron de ellos, aquellos que los usaron y los explotaron, tuvieron que observar cómo partían con la cabeza en alto. La esclavitud quedó atrás. El desprecio se convirtió en favor. No hay desprecio sin consecuencia. Cuando se menosprecia algo que viene de Dios, tarde o temprano, llega la comprensión de lo que se ha perdido. Esa es la historia de Esaú. Durante años tuvo la primogenitura en sus manos. Le pertenecía por derecho, pero la vio como algo sin importancia. La cambió por un plato de lentejas, sin pensar en lo que estaba entregando. Solo cuando ya era demasiado tarde, entendió su error. Clamó, suplicó, buscó la manera de recuperar lo que había menospreciado, pero no pudo hacerlo. Hebreos 12:17 describe su destino con palabras claras. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando el tiempo de la gracia se agota, lo único que queda es la memoria de lo que pudo haber sido. El rechazo no solo cambia la vida de quien es menospreciado, sino también de quien lo desprecia. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor creyó que la obediencia sin amor le garantizaba su posición. Nunca se fue de casa, nunca desperdició su herencia, pero tampoco entendió el valor de lo que tenía. Solo cuando su hermano regresó y fue restaurado, sintió que algo le había sido arrebatado. No porque su hermano le quitara algo, sino porque de repente se dio cuenta de que la gracia estaba actuando en alguien más y él se quedó con las manos vacías. No había entendido la bendición hasta que vio que otro la disfrutaba. Las oportunidades que se menosprecian no desaparecen, simplemente son entregadas a alguien más. Eso le ocurrió al rey Saúl. Durante años tuvo la corona, tuvo el favor de Dios, tuvo la oportunidad de ser un líder conforme a su voluntad, pero rechazó las instrucciones divinas, menospreció el llamado
Trató con indiferencia lo que se le había confiado. Pensó que siempre estaría en control, hasta que un día, sin previo aviso, se le informó que el reino ya no le pertenecía. No se lo quitaron de inmediato, pero lo había perdido. Y el mayor golpe no fue la pérdida del trono, sino ver cómo alguien más lo ocupaba. Ver a David ser ungido, ver cómo su nombre se engrandecía, ver cómo el favor de Dios lo acompañaba, mientras su propia vida se desmoronaba. El castigo para quienes no valoran lo que Dios pone en sus vidas no siempre es una caída repentina. A veces el juicio llega en forma de una revelación inevitable. La certeza de que lo que despreciaron ahora prospera sin ellos. En Lucas 13:28 se encuentra una advertencia que encierra esta verdad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. No se trata solo del juicio final, sino de un principio que se cumple aquí y ahora. Lo que se rechaza, lo que se ignora, lo que se considera sin valor, es recogido por alguien más y llevado a su máximo esplendor. Y aquellos que lo dejaron ir solo pueden observar desde lejos. Los caminos de Dios son perfectos, nada de lo que hace es al azar. Quienes te menospreciaron, quienes no valoraron lo que ofrecías, quienes te vieron como algo prescindible, en algún momento tendrán que enfrentar la verdad de lo que han perdido. No porque debas demostrarles nada, sino porque es parte del juicio divino. No es necesario buscar venganza, ni esperar reconocimiento. Basta con seguir adelante, con continuar el camino que Dios ha trazado, con avanzar sin mirar atrás. Llegará el día en que aquellos que ignoraron tu valor sean testigos de cómo Dios te ha exaltado. Y en ese momento comprenderán que el mayor error no fue lo que hicieron, sino lo que dejaron escapar. El tiempo puede hacer creer que el desprecio queda sin respuesta, que aquellos que menospreciaron continúan avanzando sin consecuencias, que las palabras hirientes y las acciones injustas se disuelven en el olvido. Nada queda sin resolución. Lo que parece impunidad es solo la paciencia de un juicio que avanza sin interrupciones hasta alcanzar su destino final. Algunos creen que el castigo nunca llega porque lo miden en días, semanas o incluso años, pero la justicia divina no responde a relojes humanos. Su curso es inalterable, se despliega con precisión en el momento determinado, sin fallar ni adelantarse. La historia de Amán fue testimonio de esa sentencia ineludible. Pensó que su posición le concedía el derecho de humillar, que su cercanía con el rey lo hacía intocable, que su odio quedaría impune. Construyó la horca con la seguridad de que su víctima sería colgada en ella, pero la estructura de su venganza se convirtió en el escenario de su ruina. Su castigo no llegó en el instante en que despreció a Mardoqueo, ni cuando conspiró contra él, ni siquiera cuando presentó su plan con astucia. Esto te va a encantar. Papá bueno, ¿qué es? Llegó en el punto exacto en que su caída sería completa, cuando ya no habría forma de revertir lo que estaba escrito. La justicia no siempre se manifiesta en el momento del desprecio, porque su propósito no es solo castigar, sino revelar. Permite que quienes menospreciaron se eleven en su propia arrogancia hasta la cúspide de su engaño. Se les otorga la sensación de victoria, el espejismo de la impunidad, la ilusión de que sus actos quedarán en el olvido. La historia de Nabucodonosor lo demuestra. Su reinado prosperaba, sus dominios se extendían, su poder era incuestionable. Se creyó dueño del tiempo y del destino, olvidando que ningún trono se sostiene sin el permiso del Altísimo. En su soberbia proclamó su grandeza, y en ese mismo instante su juicio se ejecutó. Fue despojado de su poder, reducido a la condición más baja, humillado de la forma más inesperada. La caída no fue inmediata al primer acto de desprecio, sino cuando su corazón creyó que nunca enfrentaría consecuencias. Quienes menosprecian avanzan con la certeza de que nada cambiará, de que sus palabras quedarán en el aire sin repercusión,
de que sus acciones nunca serán pesadas en la balanza. Así ocurrió con Faraón. Cada plaga fue un recordatorio de que su reino no era inquebrantable, pero endureció su corazón. Ignoró las advertencias, creyó que aún podía controlar el desenlace. Solo cuando el juicio alcanzó su propia casa, comprendió que no hay poder humano capaz de resistir el momento señalado. Cuando finalmente permitió que los israelitas se fueran, pensó que su autoridad seguía intacta. Persiguió con arrogancia, seguro de que podía recuperar lo que ya le había sido arrebatado. No entendió que el castigo no solo le quitaría a sus esclavos, sino también a su ejército, su estabilidad y su dominio. El mar se cerró con la misma certeza con la que había despreciado las advertencias. No hubo vuelta atrás. Algunos caen en el error de medir la justicia según el ritmo del mundo. Creen que si no ven una consecuencia inmediata, entonces nunca llegará. Confunden la espera con la ausencia de respuesta. La paciencia no es abandono. En Eclesiastés 8:11 se establece que cuando la sentencia contra un acto malvado se ejecuta con retraso, el corazón de los hombres se llena de deseos de hacer lo malo. No significa que la sentencia no llegará, sino que su retraso revela la verdadera intención del corazón. Algunos, en la aparente impunidad, eligen el arrepentimiento, reconocen el error y buscan el cambio. Otros, en esa misma espera, endurecen más su espíritu, convencidos de que nunca enfrentarán consecuencias. Para estos últimos, el castigo llega de manera definitiva, sin espacio para la corrección. Los hermanos de José pensaron que su desprecio quedaría enterrado en el tiempo. Lo vendieron, lo arrancaron de su hogar, lo despojaron de su identidad. Creyeron que la distancia borraría sus acciones, que el silencio sepultaría la injusticia. Años después, cuando se encontraron frente al gobernador de Egipto sin reconocerlo, el pasado los alcanzó. No con venganza humana, sino con la revelación de que aquello que habían despreciado se había convertido en su única esperanza. Lo que alguna vez fue ignorado se volvió indispensable. El tiempo no borra el desprecio, solo lo acumula hasta el momento señalado. La parábola del rico y Lázaro lo expone con claridad. El hombre que vivió en abundancia ignoró a quien yacía en la puerta de su casa. Pasó cada día sin mirarlo, sin darle valor, sin considerar su existencia. La aparente falta de consecuencias reforzó su indiferencia. Pero la muerte no anuló la justicia, solo la trasladó a un ámbito donde no podía revertirse. Mientras Lázaro era consolado, el rico se encontraba en tormento, clamando por una oportunidad que ya no existía. El error de quienes desprecian está en la certeza de que lo que ignoran no tiene valor. Creen que el silencio es olvido, que la indiferencia es ausencia de propósito. Se engañan pensando que su desprecio define la importancia de algo, sin entender que la verdadera definición no está en sus manos. En Lucas 14:11 se afirma que todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La inversión es inevitable. Algunos creen que el castigo se manifestará en las mismas formas en que menospreciaron. Esperan una retribución visible, un sufrimiento equivalente. Pero la justicia no es un reflejo simple de la acción, sino una respuesta exacta al propósito. No siempre se ejecuta con caída repentina, con ruina pública o con dolor evidente. A veces la consecuencia más severa es la revelación de lo que se perdió. Quienes ignoraron ven cómo aquellos a quienes despreciaron prosperan. Quienes pensaron que alguien no tenía valor se encuentran en la necesidad de lo que despreciaron. Quienes creyeron que su estatus era eterno descubren que han sido reemplazados. Saúl lo experimentó de la forma más devastadora. Su desprecio por David lo llevó a la obsesión. En lugar de enfocarse en su reino, en fortalecer su gobierno, desperdició su tiempo persiguiendo a quien ya había sido elegido. No cayó de inmediato, pero cada paso que dio en su envidia lo acercó más a su final. Cuando se dio cuenta de que el favor le había sido arrebatado, ya era demasiado tarde.
Lo que había ignorado se convirtió en su condena. No hay palabra que quede sin respuesta. No hay acción que escape a la balanza de la justicia. La impunidad es solo un espejismo momentáneo que se desmorona cuando el juicio se cumple. Algunos se dan cuenta demasiado tarde, cuando ya no hay forma de recuperar lo que despreciaron. Otros ven con claridad el momento en que todo lo que ignoraron se convierte en la pieza clave que les falta. En ambos casos, el resultado es el mismo: la certeza de que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El juicio divino nunca se equivoca. No responde a la emoción, no se apresura por la urgencia humana, no se deja influenciar por el clamor de la venganza. Su ejecución es precisa. No hay manera de esquivarlo, retrasarlo o modificarlo. Quienes menospreciaron tendrán que enfrentar lo que sembraron. No de inmediato, no en los términos que esperan, pero sí en el momento exacto en que su orgullo los haya llevado lo suficientemente lejos como para que la caída sea inevitable. La paciencia de la justicia divina no es olvido ni indiferencia. Es el proceso exacto en el que cada acción encuentra su respuesta, donde el tiempo no anula la consecuencia, ni la injusticia se disuelve en la impunidad. Algunos creen que pueden seguir adelante sin rendir cuentas, convencidos de que lo que hicieron nunca tendrá un eco en el futuro, que el desprecio quedará enterrado y que los errores jamás les serán confrontados. Pero la palabra es clara: todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El castigo divino no siempre es inmediato, pero siempre es seguro. Amán construyó la horca con la confianza de que su plan se ejecutaría sin interrupciones. No imaginó que el juicio que había decretado contra otro recaería sobre él mismo. En cada paso, en cada palabra de desprecio, en cada decisión que tomó para asegurarse de que su enemigo no prosperara, estaba sellando su propio destino. Su caída no ocurrió en el momento de su desprecio, ni cuando promovió su venganza, sino cuando creyó que su victoria era irreversible. En el instante en que más confiado estaba en su poder, la sentencia lo alcanzó. La misma estructura que había levantado para destruir se convirtió en el instrumento de su propia condena. La historia se repite en distintas formas. Nabucodonosor gobernó con la certeza de que su reino era inquebrantable. Se jactó de su grandeza, proclamó su dominio sin reconocer a aquel que lo había permitido. En su mente, su imperio se extendía por su propia habilidad. Su gloria era el resultado de su esfuerzo. Cuando su orgullo alcanzó el punto más alto, la sentencia se ejecutó. No hubo advertencia en el momento final. No hubo oportunidad de retractarse. La humillación llegó de la forma más devastadora. Fue despojado de su poder, reducido a la condición más baja, apartado de la civilización y dejado en el campo como un animal. No por capricho, no por casualidad, sino como una demostración de que ningún hombre puede elevarse por encima de la voluntad del Altísimo. El faraón creyó que su autoridad era suprema. Rechazó las advertencias, ignoró las señales, desafió la voluntad divina una y otra vez. Cada plaga fue una oportunidad para rendirse. Cada juicio fue un recordatorio de que no tenía el control. Pero su corazón endurecido lo llevó hasta el punto de no retorno. Cuando finalmente cedió, no fue por arrepentimiento, sino por desesperación. Y aún así, en su soberbia, intentó recuperar lo que ya no le pertenecía. Persiguió con la ilusión de que aún podía torcer el destino, de que su palabra seguía teniendo peso. No comprendió que el juicio ya estaba dictado. El mar se cerró sin posibilidad de escape, y con él toda su autoridad desapareció. El tiempo es un velo que oculta la ejecución del juicio hasta el momento exacto en que debe cumplirse. Quienes desprecian creen que su impunidad es eterna, que la falta de respuesta inmediata es una prueba de que nunca enfrentarán consecuencias. Pero la justicia no se mueve con la urgencia humana.